Le damos ese fuerte aplauso a nuestro Señor por su bondad, por su misericordia, por su paciencia con nosotros, contigo, conmigo. Mira a la persona que está al lado tuyo, el que está al frente, el que está detrás. Dale un apretón de mano, dile que Dios te bendiga, pero dale una sonrisa. No lo des con esa cara de así de no te quiero volver a ver. Que realmente él sienta que, wow, esta gente me quiere, esta gente me acepta a pesar de todo. Ese es el nombre del libro y del tour. No sé cuántos de ustedes han disfrutado el frío de estos días. Nosotros fuimos a las montañas a buscar un poco de nieve y como que gastamos el viaje porque nos mandaron la nieve para acá. Entonces, así son las cosas de Dios, interesantes, y pues Él siempre tiene esos detalles en cuenta. Quiero aprovechar y decirles de entrada, hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Si lo mata, ¿es por qué? Ustedes lo conocen. Así que les voy a decir que lo que vamos a hablar hoy, el cierre de esta serie, es uno de los temas más complicados de todo el cristianismo. De hecho, es uno de los temas que más división produce. Y es difícil poder presentarlo sin tener que lidiar con la realidad de que posiblemente alguien va a sentirse aludido, alguien va a sentirse ofendido, alguien va a sentir que de alguna manera no le parece la idea. Pero en mi defensa voy a decir que no voy a predicar un mensaje que recibí una inspiración y pues por más que busqué en la Biblia no encontré. Lo que les quiero decir es, si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia lo enseña, yo lo practico. Y aunque nosotros tenemos un reto como seres humanos, tenemos una realidad también, y es que de parte de Dios, Él no está esperando que tú hagas lo que los predicadores dicen. Él no está esperando que tú hagas lo que las iglesias enseñan. Él está esperando que tú hagas lo que todos ellos hacen conforme a la palabra, conforme a lo que es el evangelio maravilloso de Cristo Jesús. Así que voy a invitarte para leer un versículo que de entrada ya es conflictivo y es difícil. Éxodo capítulo 20, versos desde el 8 en adelante. Y mientras buscamos el pasaje, quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo grande a nuestra iglesia allá en Medellín, Colombia, nuestra iglesia allá en Santiago, República Dominicana, allá en México, y también nuestras iglesias allá en Atlanta y en Nuevo México. Este aplauso es para ustedes de parte de Gracia Church aquí en Arlington, Texas. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos en la serie, en el principio, la creación o la historia de la creación. Hoy es la última parte. Oramos. Padre, gracias por darnos esta bendición tan grande de poder reunirnos como familia para estudiar tu palabra, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cada país donde estás abriendo puertas. No solamente en las iglesias que mencioné, sino también yo sé que hay gente en lugares como Barranquilla, en Bogotá, otras partes de Colombia, en Santo Domingo, República Dominicana, nuestra capital, en México, en más de una parte del hermoso país, y otros lugares de Centroamérica y Suramérica y aún de Europa que se conectan con nosotros. Queremos que tú bendigas sus vidas y que esa palabra, lejos de que se tome como una palabra controversial, sea una palabra que traiga bendición para todos nosotros. Así te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Si nosotros buscamos la manera de resolver este problema y de una manera más sencilla,
De hecho, es más un problema de ustedes que es un problema mío. Y digo es más un problema de ustedes porque constantemente ustedes tienen que enfrentarse con esta realidad. Alguien le pregunta, ¿a qué iglesia vas? Y tú dices, voy a una iglesia que se llama Gracia Church. Oh, muy bien, ¿qué día vas? ¿Los domingos? Y tú dices, no, nosotros vamos los sábados. ¿Los qué? Los sábados. Y ahí comienza la cosa a ponerse rara. Porque entonces el rostro comienza a cambiar. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Pero vas los sábados en la noche? No. Voy los sábados en la mañana. Y se complica más la cosa. Se pone peor todavía. Entonces comienzan algunas preguntas. Y estas sí me las han hecho a mí. Oh, tú eres un sabatista. En mi vida, ¿qué sé yo lo que es un sabatista? No, los que guardan el día sábado. Bueno, de alguna manera el día sábado es el día que yo se lo dedico a Dios, el día de reposo que yo practico. Pero no sé si eso me hace una especie de extraterrestre o alguna cosa rara de algún otro planeta. Y algunos de ellos dicen, no. Entonces tú eres de los que no se bañan los días sábados. Me lo han dicho. Digo, bueno, a veces no me baño los días sábados. Voy tan apurado que ni me dio tiempo de bañarme. Pero no tiene nada que ver con eso. Pero ustedes tampoco los días sábados cocinan, ni comen, ni lavan, ni hacen ninguna cosa. Bueno, a lo mejor conoces a alguno así, que de esa manera pues te toca. No sé si ustedes se acuerdan la vez que les conté la historia cuando fui a buscar la visa a mi país, la visa permanente. Bueno, cuando me dieron la residencia permanente, me tocó ir a hacerme los exámenes médicos. Y el médico de cabecera, que era el que iba a dar finalmente el visto bueno para que me dejaran volver a los Estados Unidos, ese médico me mandó a entrar al salón para que me quitara toda la ropa. Ustedes recuerdan algunos. Y yo fui, pues tú puro obediente, me quité pantalón, camisa, me quedé con los boxes, con la playera. Y entonces el doctor, cuando entró, se molestó porque yo todavía tenía la playera y tenía unos boxers y me dijo, yo no le dije que se quitara toda la ropa. Y pues así amablemente yo me quité toda la ropa y ahí estaba en una de esas posiciones tan incómodas. A usted no le gusta tener que pasar por eso, pero cuando tienes que ir al médico a veces te toca. Así que finalmente el hombre parado detrás de mí dice su nombre. Yo le digo, Richard García. ¿A qué se dedica? Yo le dije, pastor. Y preguntó, ¿de qué iglesia? Y yo le dije, y me dijo así, tú eres de los fanáticos religiosos que guardan el día sábado. Y yo dije, aquí sí quedé frito, porque yo necesitaba que este doctor me diera un permiso para que me dieran la residencia, y resulta que ahora el hombre es anti la gente que yo de alguna manera represento para él. Entonces le dije, bueno, pues yo no soy un fanático de ese elemento, yo no soy un fanático del sábado, soy un fanático del Dios del sábado. A él sí le puedo decir que le sirvo con pasión, y comencé a darle un estudio bíblico desnudo. Es el único estudio bíblico que yo he dado desnudo. Y el doctor preguntaba, yo respondía. Pero el buen humor de Dios es que después de un rato él dice, tranquilo pastor, yo también guardo el sábado, me dice. Yo también adoro el día sábado. Y fue cuando él entonces leyó bien y dice, usted es el pastor Richard. Le dije, sí, para servirle. Y el hombre entró en un momento emotivo, así como que de repente las lágrimas comenzaron a aflorar. Y fue cuando él me dijo, pastor, llevo mucho tiempo queriendo este momento, conocerlo. Hace unos años usted predicó unas conferencias, hace un tiempo usted predicó unas conferencias, y usted estaba predicando y yo iba en mi carro y yo iba llorando porque el Espíritu Santo me tocó profundamente. Y yo recuerdo que yo decía, Señor, algún día quiero conocer a ese hombre. Y ahí estábamos él y yo desnudo el vestido, pero el hombre no se aguantó y me abrazó, de la emoción me abrazó. Pastor, qué bendición. Y mi única preocupación en el momento era que nadie abriera la puerta. Decía, Señor, que nadie vaya a abrir la puerta, por favor. Y como que de repente él volvió en sí y dijo, pastor, perdóneme, póngase la ropa. Gracias, yo me puse la ropa. Y haciéndoles corta la historia, me di cuenta que yo no era el único extraterrestre.
en ese contexto, que había gente como yo en diferentes lugares que adoraban a Dios un día diferente a lo que todo el mundo lo hace. Si tú le preguntas a los musulmanes, a los árabes, ellos adoran a Dios el día viernes. Ese es el día sagrado del islamismo. Cuando vas a países árabes te das cuenta que ese día todo cierra. Es un día para dedicárselo a Dios. Si vas a Israel, algunos de nosotros, algunos amigos cercanos hemos tenido la oportunidad de estar allá, y el día sábado la sección judía cierra completa. Yo me acuerdo una noche, era viernes de noche, porque el día bíblico no se cuenta como lo contamos nosotros, desde las 12 de la noche hasta las 12 del día siguiente, no. El sol, lo explicábamos la semana pasada, es el reloj que Dios puso para medir el tiempo. Así que a la puesta de sol comienza un día y a la puesta de sol termina un día. Ese es un periodo de 24 horas, el tiempo que le toma a la tierra girar sobre su propio eje. Fuimos buscando qué comer un viernes de noche y caminamos y caminamos y caminamos y no encontramos finalmente más que un lugar que era el de los más impíos allá, que vendían las hamburguesas acompañadas con su bacon. Así que esos eran los impíos de los impíos para los judíos. Y ahí estábamos los cristianos pecando juntamente con ellos, comiéndonos unas hamburguesas ese día. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios estableció el día de reposo y otra cosa es que yo sea un fanático del día de reposo. Hay algunos religiosos que se convirtieron en fanáticos del día y se olvidaron del Dios del día, el Señor del sábado. Ahora, los judíos adoran o guardan y dedican a Dios el día sábado. Los musulmanes hacen el día viernes. La mayoría de los cristianos, la gran mayoría, el domingo. Y esa es la controversia. Y quiero que entiendas antes de comenzar que nada de eso tiene que ver con la salvación de una persona. Aunque hay algunas partes del contrato, las letras pequeñas, que pueden ser complicadas. ¿Por qué digo que no tiene que ver con la salvación? Porque la salvación es solamente a través de la fe que tú ejerces en Cristo Jesús. Ahora, justificación sucede por la fe que yo deposito en Cristo Jesús. Santificación viene por la obediencia que yo ejerzo en gratitud a esa fe que he puesto en Cristo Jesús. Y ahí es donde la letra pequeña del contrato se complica, porque la obediencia a los mandamientos no es el medio a la salvación, es el resultado de la salvación. Y es donde los cristianos hemos puesto un punto por el otro. Y no voy a entrar en tirar piedras a nadie, pero hasta el año 331 de nuestra era, el día sábado seguía siendo el día que los cristianos, judíos y todos los que aceptaron a Jesús guardaban. Hasta el año 331. Y esa es la tarea para que investigues qué pasó después de allí. Tiene que ver con el Imperio Romano. El Imperio Romano andaba muy preocupado por unificar el imperio. Por un lado tenía a los paganos que adoraban el primer día de la semana al Dominicus Dei, al día del dios Sol. Y tenía a los cristianos que adoraban el día sábado. No es cierto, como algunos dicen, que después que Jesús murió, cuando Él resucitó, le dijo a todos que guardaran el domingo porque Él había resucitado. Si encuentras un versículo que dice eso, por favor tráemelo y yo dejaré de predicar para el resto de mi vida. No existe en la Biblia. Jesús en ningún momento dijo, como yo voy a resucitar el primer día de la semana, por favor todos me cambian el calendario porque ahora van a dedicar otro día para adoración. No, eso no aparece. Lo hizo un emperador llamado Constantino. Lo hizo la iglesia de Roma después del concilio famoso de Nicea. Todo esto te lo digo para que entiendas el contexto de por qué hoy somos tan diferentes. Unos cristianos adoran el día sábado, otros cristianos, la gran mayoría, adora el día domingo. Unos le tiran piedra al otro y el otro le tira piedras al uno. Y ese nunca fue el plan de Dios tampoco, en ningún momento. Ahora, ¿por qué este tema es difícil para mí? Porque es controversial. Y evito la controversia, pero hay momentos donde la Biblia no te da espacio para evitarlas. Tienes que ser controversial. Jesús lo fue. Por eso los líderes de la iglesia en aquel entonces no lo aceptaban, porque Él fue para ellos controversial. Era contrario a lo que ellos practicaban. Ahora, si yo entiendo la razón de esto, voy a descubrir el por qué hay tanta bendición en el principio. Por ejemplo, la mayoría de nosotros entiende el principio del diezmo, aunque no todos lo practican. El principio del diezmo es que de todo lo que Dios me ha dado, yo le devuelvo el 10%.
el principio de la ofrenda es que la gratitud que siento por todo lo que me ha dado se expresa por encima de ese 10%. Ahora, con relación al tiempo, en el mandamiento Dios no está pidiendo el 10%, Dios está pidiéndote un 14% de tu tiempo. Y se complica más cuando Jesús le dijo a los discípulos que por lo menos deberíamos velar 1 hora por día. Se lo dijo en Getsemaní. Así que si yo le sumo 6 horas más a ese día de 24, son 30 horas. Entonces Dios me está pidiendo un 17% de mi tiempo. Del tiempo que Dios me ha dado, que es la mayor riqueza que todos tenemos, hablábamos la semana pasada, Dios me está pidiendo que yo le dedique a Él un 17% de mi tiempo, lo que dice que todavía me queda un 83% de mi tiempo para yo hacer con ese tiempo lo que tengo que hacer. Pero para Dios un 17% del tiempo Él espera que yo le dé. Eso obviamente hace que todo el 83% sea bendecido, así como cuando doy el 10, el 90 queda bendito. Así que cuando doy el 15, el 85 queda bendito. Lo que Dios está diciendo en este principio es: si tú me das este tiempo que te estoy pidiendo, yo voy a bendecir y voy a santificar todo lo demás. Y ese es el reto que los cristianos hoy día estamos enfrentando. 1, 2, si te das cuenta, Él comienza hablando del mandamiento y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y para no complicar mucho la cosa, cuando tú estudias en el libro de San Lucas, cuando te pones a leer un poquito acerca de la historia de la crucifixión, muerte, resurrección de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado a la hora 9, un viernes. Por eso nosotros como cristianos tenemos un día al año que se llama viernes, porque un viernes Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Qué día? El domingo. De hecho, no existía el domingo, se llamaba primer día de la semana. ¿Y qué pasó el sábado? Descansó en la tumba, según el mandamiento que Él había establecido. Vamos a entrar a algo súper interesante. Hoy es uno de esos días. Tome y anote por donde pueda para que no se le vaya a olvidar esto que le voy a dar. Comenzamos con Génesis capítulo 1 y vamos a cerrar con el tema de la creación. Génesis capítulo 1 verso 31, y voy a continuar con los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. Reina Valera 1960. Dice la palabra: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues, capítulo 2 verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira qué espectacular esto que la Biblia está enseñando. Dios terminó de crear todas las cosas, lo creó todo. En 6 días organizó la tierra como la conocemos hoy día. De hecho, era mucho mejor. Y dice la palabra que Dios vio todo lo que Él había hecho, y aquí que era bueno. ¿De qué manera? En gran manera. Así que todo lo que Dios había hecho era bueno. Yo diría en buen dominicano, era buenísimo. Usted también a lo mejor lo diría igual. Ahora, cuando de repente llega el séptimo día, ese día no solamente era bueno, como Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, sino que ahora Dios decide bendecirlo y lo santifica. No hay ningún otro día de la semana. Todos son buenos, pero no hay un solo día de la semana que Dios puso una bendición y encima lo santifica, apartándolo para un uso sagrado. Cuando yo entiendo esto, entiendo el conflicto de los cristianos que dicen: no, pero es que cuando Jesús vino, Él clavó la cruz en la cruz del Calvario, clavó la ley en la cruz del Calvario. Sí, Señor, clavó la ley. Por eso no hay que matar corderos, por eso no hay que sacrificar nada, porque la ley ceremonial fue clavada. Pero hay una ley, la ley moral, la ley que habla de los 10 mandamientos, que nunca tuvo nada que ver con las ceremonias que se celebraban para anunciar la venida de Jesús. De hecho, los 10 mandamientos no aparecieron en el libro de Moisés, en el libro
libro de Éxodo, en capítulo 20 por primera vez. Es uno de los errores que el cuerpo de Cristo ha cometido por muchos años. No, pero es que la ley Dios se la dio a Moisés. Si la ley Dios se la dio a Moisés porque no existía antes, ¿cómo explicas que Caín mata a su hermano y Dios lo maldice? Porque mató a su hermano. ¿Por qué lo va a maldecir si no era pecado? Porque si no hay ley, no hay pecado. Si yo me voy, recuerdo cuando recién compré mi carro eléctrico y estaba probando con fuertes el motor eléctrico, y me acuerdo que estaba por el 1.61 y quise ir para el aeropuerto más rápido que lo que tenía que ir, y como no sientes el motor que hace boom, pues se va muy suave. Iba a 92 millas por hora, como 17 millas por encima. Y eso lo cuento no como testimonio para que siga mis pisadas, sino para que no lo haga, porque ahí estaba el policía esperando. Y yo no sé, parecieran espíritus, aparecen en los momentos que uno nunca se lo imagina. Y el oficial llegó y me dijo: ¿usted sabía que iba a exceso de velocidad? La mayoría de nosotros salimos mentirosos. No, oficial, no sabía nada. Sí sabía, yo sabía que iba más rápido de lo normal. Y yo le dije: sí, oficial, sabía. Muy bien. Casi le digo, lo que no sabía era que usted estaba ahí esperando, pero sí sabía que iba muy rápido. Y entonces el hombre sacó, anotó, se fue y me trajo la bendición de casi $300. Fue una bendición. ¿Por qué? Porque me enseñó algo. Cálmese, viejo, vaya tranquilo. Como decía, creo que Napoleón, que decía: vísteme despacio, que voy deprisa. Tenemos a veces que aprender de esos elementos. Vaya suave, la vida va a seguir, pero si usted va muy rápido, capaz que se va a estrellar, capaz que se va a reventar. Ahora, ¿por qué razón el oficial me dio una multa? ¿Alguien me dice? ¿Por qué razón? ¿Porque quebré qué? La ley. Si no hubiese una ley que dijera eso, ¿tenía él derecho a darme una multa? No, pero el derecho estaba porque la ley existía. ¿Se acuerda usted cuando la esposa de Potifar se quería acostar con el muchachón de José, que lo vio guapo, así atractivo, modelo reciente, fuerte, y la mujer se obsesionó, y él de repente un día cuando lo acorraló dijo: no, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios y contra tu marido? ¿Por qué decidió no hacerlo? Porque había una ley que decía: no cometerás adulterio. No estaba escrito, pero Adán la conocía y se la enseñó a sus hijos. Dios les habló desde el mismo principio, no solamente del sábado, sino de toda la ley. El sábado no vino a la existencia por los judíos, existió mucho antes que un judío viniese a la existencia. Porque cuando hablas acerca de este principio, hay gente que te dice: no, pero eso es para los judíos. No, es para los seres humanos. El sábado fue hecho por causa del hombre, dice la palabra. Después de haber creado al hombre en el sexto día, el séptimo día Dios creó el sábado. ¿Qué es el sábado? Es la atmósfera, es la cápsula, es la dimensión donde Dios se encontraría con su creación cada semana. Él sabía que tendría que labrar la tierra. Él sabía que tenía un montón de cosas que hacer. Pero Él sabía que no podían vivir el uno sin el otro. Así que necesitamos crear un tiempo para nosotros en el que nos vamos a encontrar de manera muy íntima. Y ese día será para nosotros. Ese día no es para irse a Walmart. Ese día no es para irse a lavar la casa porque mañana tengo visitas. Ese día no es para ir a hacer ninguna otra cosa más que disfrutar con familia y con Dios. Eso fue lo que Él enseñó desde el principio. Ahora, nota lo espectacular acerca de todo esto. Cuando tú lees la historia de Abraham, algunas personas ayer precisamente estaba analizando algo que alguien escribió acerca de supuestamente que ninguno de los seres humanos guardaron ninguna ley antes que Moisés las recibió de parte de Dios en 2 tablas de piedra. Moisés las recibe, pero no es porque no existían. De hecho, en el 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado, que es el día séptimo, el día de reposo, para santificarlo. En hebreo la palabra reposo es la palabra Shabbat. Por eso hoy es hablar acerca del Shabbat, porque es el sábado. Entonces de repente, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué acuérdate? Hay 2 razones poderosas allí. Una, porque ya te lo había dicho.
¿te acuerdas que te lo dije? Y dos, porque sé que se te puede olvidar. Así que Dios estaba haciendo provisión en dos direcciones. La primera, establece una realidad. Se había enseñado ya. Dios ya lo había dicho. La segunda es algo que Dios sabía que iba a pasar, que la humanidad se iba a olvidar del principio del sábado. ¿Sabes por qué es tan atacado ese mandamiento? Te lo voy a poner así bien sencillo. Porque es el único mandamiento de los 10 que dice que Dios es el creador de todas las cosas. Acuérdate del sábado, porque en 6 días yo creé todo. Es el único de los 10 mandamientos que establece a Dios como el creador. Y la guerra más grande que Satanás ha librado por los siglos que vinieron después es para que la gente no reconozca que Dios es el creador. Mejor que digan que venimos del mono, pero no que nos creó Dios. ¿Te das cuenta que entre todas las iglesias cristianas modernas hay una confusión con respecto a este punto? Y quiero que entiendas que no estoy atacando la salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero sí estoy atacando la excusa barata que muchas veces usamos para decir: es que Dios clavó la ley en la cruz y redujo todo a 2 mandamientos: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ponlo de esta manera: eran 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. Y uno de los 10 decía que el cuarto mandamiento, que el día de reposo era para Dios, era para disfrutarlo entre nosotros y Dios. Era un día apartado, un día especial. Pero en el cristianismo se enseña que la ley fue abolida. Entonces tú le preguntas a un cristiano: ¿qué parte de la ley fue abolida? ¿Qué parte de los mandamientos eliminó Dios? Bueno, pero es que Él dice que ahora hay que amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso no fue aboliendo ninguna ley. Cuando Él dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento, es porque la gente no lo practicaba. Era diciendo: se los voy a poner de otra manera. Y pongo en ese contexto: cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿lo vas a querer matar? Hay un mandamiento que dice: no matarás. No, porque amas a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿le vas a engañar? No, porque lo amas como a ti mismo. ¿Le vas a quitar la esposa o el esposo? No, porque le amas como a ti mismo. ¿Lo vas a calumniar? No, porque lo amas como a ti mismo. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque el mandamiento dice que amas a tu prójimo, y tu papá y tu mamá también es tu prójimo. Cada uno de los mandamientos seguía igual. No vas a envidiar, no vas a mentir, no vas a robar, no vas a matar, no vas a adulterar, honrarás a papá y a mamá. No cambió, porque antes de Cristo Él esperaba que hicieras eso. Después de Cristo Él sigue esperando. Ahora, mira los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento habla de que tú no vas a tener ningún Dios delante de Dios, ninguno. No puede ser mamá, papá, esposo, esposa, hijos. Nadie puede ser primero que Dios en tu vida. Él tiene que ser el más importante en tu vida. Punto 1. Punto 2, Él dice que no adores imagen de ninguna semejanza. Por eso hay un serio problema cuando una persona cree que si se va a venerar a la Virgen de los santos de los últimos días, entonces Dios va a estar contento. Eso no es una teología de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que busques a un santo o a una virgen para que te comuniques con Él. Puedes venir directamente a hablar con Dios. Vengan confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia, y van a encontrar el oportuno socorro. Ahora, yendo más allá, más profundo todavía, el tercer mandamiento que dice que no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Algunas personas lo reducen a solo una palabra. Si yo dije: oh my God, entonces tomé el nombre de Dios en vano. Y de alguna forma es una forma irrespetuosa si lo estás usando totalmente divorciado del hecho de que es un clamor a Dios. Pero más serio es el hecho de que cuando tú dices que eres cristiano, pero no tienes ninguna relación con Dios, el nombre de Dios se está tomando en vano en tu vida, porque eres totalmente contrario a lo que su carácter representa y a lo que Dios está esperando de nosotros. Ahora, vimos 3 mandamientos acá, vimos 6 en la última parte. El problema es el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se guardó, los 10 se guardaron antes de Jesús, pero después de Jesús solo se guardan 9 de los 10 mandamientos. Y una vez más repito esto: la salvación no se consigue a través de la obediencia.
La obediencia es un resultado de la salvación. Si yo de verdad amo a Dios, lo voy a obedecer. Si de verdad yo lo acepté como mi Señor y Salvador y acepté lo que Él pagó en la cruz del Calvario, lo voy a obedecer por amor. No para llegar a salvarme, porque entonces ya sería salvación por obras. Ahora, nota que es súper interesante esto. No solamente Abraham practicó todos estos principios. La palabra dice en el capítulo 26 de Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso le dice Dios a Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no era judío. De Abraham vienen los judíos, de Abraham vienen los árabes, pero él era antes que todos ellos. Ahora, nota que es súper interesante se pone la cosa cuando vas a los profetas y le preguntas al profeta Isaías, y él te dice, Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces dice, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Te voy a dar una bendición espectacular, y de eso se trató. Siempre se trató de que había una bendición. No estaba mal que yo adore a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, pero sí estaba mal que yo dijera que como me conviene más, yo te voy a dar otro día, no el día que tú me pediste. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Naamán, que hablamos un poquito? Naamán era leproso, y Dios le dijo que tenía que bañarse 7 veces en el río Jordán. ¿Te imaginas si él hubiese dicho: ¿por qué tiene que ser 7? Con 3 veces que me bañe es suficiente. ¿Se hubiese sanado? Si se hubiese lavado 6 veces, ¿se hubiese sanado? ¿Por qué no? Porque Dios dijo ¿qué? 7. Y cuando Dios dice 7, 6 no es suficiente para que se pueda activar esa bendición que Dios tiene para ti y para tu casa. Para que se pueda activar esa bendición que Dios tiene para tu familia. Es allí donde la obediencia cobra sentido. Si Dios te dice que debes ir 3 pasos adelante, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y tú lo haces, vas a llegar al lugar que Dios te dice. Pero si tú dices, no, la onda que no, mejor me voy por este lado porque me parece mejor el camino, entonces te pasarás como el pueblo de Israel en el desierto 40 años y no llegarás a tu tierra prometida. Ahora, vamos a ir a lo que quizás es lo más relevante de todo esto. Pastor, usted me dijo lo que el Antiguo Testamento enseña. Usted mencionó lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, pero para mucha gente esto no es suficiente. Entonces miremos lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Y mientras Tomás me bajas un poquito a los monitores acá arriba, te lo voy a agradecer, no mucho, solo un poquito. Lucas capítulo 4, verso 16, dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién fue el que vino a Nazaret ese día? Jesús. Y conforme a su costumbre, fue para la sinagoga, que era la iglesia. ¿Qué día? El día de reposo, que es el día sábado, el 7º día de la semana. Y yo sé que todavía algunos de ustedes dicen, pero pastor, y capaz si el domingo es el día de reposo, es el 7º día, y estamos confundidos. Es sencillo. Si Jesús resucitó el domingo, primer día de la semana, cuenta los días y te darás cuenta que el sábado es el 7º día de la semana. El mismo día que los judíos todavía guardan como día sagrado. Ahora, Jesús entró en la sinagoga el sábado porque era su costumbre. Y alguien una vez me dijo, bueno, pero es que él era judío. No importa. Desde el mismo Génesis vemos que Dios lo estableció. Así que era parte de lo que Dios había querido para el ser humano. El mismo Jesús estableció que Él era el Señor del día sábado. Así que era su costumbre el sábado ir a la sinagoga. Ahora, no solamente Jesús, también sus discípulos. Dice la palabra, Lucas 23, 55 y 56.
Dice, y las mujeres que habían venido desde Galilea, esto es después de la muerte de Jesús, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, a la hora nona, a la hora del sacrificio. Las mujeres se fueron siguiendo hasta la tumba donde lo pusieron. Una vez que lo pusieron, se regresaron y fueron y prepararon las especias. Descansaron el día sábado según el mandamiento, y luego el domingo bien temprano se fueron a la tumba. Y ahí es donde encontraron la historia maravillosa de que la tumba estaba vacía, de que temprano ese día Jesús se había levantado entre los muertos, había descansado según su propio mandamiento, había establecido, y ahora se levantó venciendo la muerte y estableciendo el poder y el dominio que tendría por los siglos de los siglos. Ahora, esto es lo maravilloso. Si Jesús hubiese enseñado a sus seguidores de que ya no había que guardar sábado, sino que a partir del momento de la resurrección el domingo sería el día del Señor, entonces todos deberíamos estar en esa dirección con conciencia limpia. Pero no apareció así. De hecho, los discípulos siguieron su costumbre de adorar en día sábado. Hechos capítulo 17 versos 1 y 2 establece que Pablo también lo acostumbraba. Y los sábados, así lo dice la palabra, conforme a su costumbre, ahí estaba él en la sinagoga. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Y a donde se pone buenísimo todo es cuando vas al Apocalipsis y encuentras esta parte que a todos nos ha de bendecir. Apocalipsis 1, 9 y 10. Dice la Nueva Traducción Viviente, la voy a leer de allá. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciencia, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Pablo dice que era su costumbre ir a la sinagoga. Juan acá dice que cuando él recibe la visión, él estaba orando en el Espíritu, estaba conectado en una dimensión todavía mucho más profunda en el día del Señor. Y aquí es donde comienza la confusión. Para algunos cristianos dicen, ¿ves? Ya para los días de Juan, el domingo era el día de adoración, porque Juan adoró en el día del Señor. Es que la Biblia no dice que el domingo era el día del Señor. La Biblia dice que el sábado era el día del Señor. La Biblia dice que Jesús era Señor del sábado. En Isaías 58 leímos hace un rato: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El único día que Dios ha declarado como su día es el séptimo día. Entonces algo de confusión salió, que hoy día el cristianismo practica algo totalmente diferente, y tiene que ver con lo que pasó después del concilio de Nicea, donde cristianos y paganos ahora encuentran que lo mejor es escoger ambos días para adorar. Adoramos el sábado y el domingo y todos nos juntamos, y luego entonces el sábado será un día para ayunar. Así comenzó el proceso, y la gente no iba a celebrar en un día de ayuno, así que la transición se hizo y de repente terminaron todos adorando el domingo. Ahora, ¿te vas a perder por adorar el domingo? No. Ese no es el mensaje que estoy predicando. Ese es el mensaje de un religioso. Pero una cosa sí te tengo que decir: que cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva, el domingo no será el día de adoración, será el sábado, como fue en el principio, como fue durante toda la historia bíblica, como lo practicó Jesús. Y si te queda una duda con respecto a eso, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías 66, y voy cerrando. Isaías 66 versos 22 y 23 dice la palabra: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Jehová. ¿Te lo puedes imaginar? Todo ese lío que hay aquí en la tierra hoy, que si es el viernes, que si es el lunes, que si es el domingo. La Biblia dice que desde el principio de la creación Dios estableció el sábado como día de reposo, el día de adoración que Él quería pasar en comunión con nosotros. No, pastor, pero yo adoro a Dios todos los días. No seas mentiroso. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes un montón de cosas que hacer. Sí, pero mientras yo estoy trabajando, estoy adorando. Eso no es adorar. Es cuando le dedicas tu tiempo exclusivamente a Él. Es cuando le das lo mejor de tu tiempo. Es cuando tú dices, hoy yo no voy a hacer ninguna otra cosa más que pasar tiempo contigo y mi familia y tú. Y lo vamos a disfrutar. No es que tienes que estar todo el día sábado, santo, 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 santo. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Es comunión en intimidad, es pasar tiempo. Hace poco mi familia y yo nos fuimos para las montañas, les dije. Nos fuimos por primera vez como familia, solamente los de la casa. Como iglesia somos una familia y no quiero que malentiendas, pero no tenemos que andar todo el tiempo juntos. Tú tienes que pasar tiempo con tu familia, con tu propia familia. A veces tenemos la idea equivocada de que si somos una familia como iglesia, los 600, 700, 800, tenemos que ir para todas partes. Vamos para McDonald's, allá vamos los 800. No, eso no es el concepto de familia. El concepto de familia es que si tú me necesitas, yo voy a estar ahí para ti. El concepto de familia es que si tú estás pasando por una crisis, no estás solo porque tienes una familia. El concepto de familia dice que no solamente estamos unidos por la fe, sino por la sangre, y que la sangre pesa, sin importar cuál es la idea que tienes. Pero no te sientas mal. Si hay otra familia que se fueron para la Siberia y no te llevaron, mira que sin gracia, esos desgraciados se fueron y no me invitaron. No tenían que invitarte porque era una invitación para su familia. Y no dejábamos de ser familia porque no me invitaron. ¿Sabes cuánta gente en esta iglesia celebra su cumpleaños y no me invita? Yo no debo estar llorando. Ay, no me invitaron. Eso sin gracia, que les caiga fuego. No, al contrario, mejor. Porque lo pasaste en intimidad con un grupo de gente que es más cercana. No es cierto que tenemos que estar siempre en todas partes, pero sí es cierto que somos una familia y cuando estamos juntos los vamos a disfrutar en grande. Esa es la familia que Dios está formando en la tierra y esa es la familia que va a vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Familia pesa, la sangre pesa y es la realidad de lo que Dios quiere. Dáselo, porque eso es lo que Dios quiere que todo el mundo entienda, que no tenemos que estar todo el tiempo como la mugre y la uña. No. Podemos estar a veces un poco distantes, pero seguimos siendo una familia. Cuando el Señor establezca su reino, no tendremos el problema de que los metodistas van por acá, los bautistas por allá, los católicos por allá, los evangélicos por acá, los pentecostales por acá, los adventistas por allá, los de gracia por allá. El problema es cuando hay un grupo religioso que se cree la última Coca-Cola del desierto o la última limonada y dicen: solo para salvarte, te salvas si vienes a donde yo estoy. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que para salvarte necesitas creer que Él es el Señor y Salvador y lo aceptas. Pero sí dijo que para bendecirte necesitas ponerte donde Dios te dijo que te pongas. ¿Quieres que tu tiempo sea bendecido? Pierde el miedo. Algunos de ustedes vienen a la iglesia en la mañana y a las 2 tienen que correr porque van para el trabajo y han batallado con eso. A veces les llaman del trabajo y no pueden venir a la iglesia porque tienen que trabajar. En ese país hay leyes que te protegen cuando tú dices: mi día de adoración es el sábado. Y el empleador no te puede despedir. Todo lo contrario, tiene que respaldarte porque la Constitución te apoya. El problema es que muchas veces no queremos que ni siquiera nos apoye la Constitución porque tenemos miedo a perder el trabajo. Ah, pastor, ¿y con qué pago la renta? ¿Y con qué pago los biles? Y imagínese. ¿Sabes por qué no te lanzas completamente a obedecer? Porque tienes miedo. Y el miedo es aprendido. Esta semana cuando fuimos a las montañas, yo estaba súper agotado. No era el ambiente que necesitaba en este momento en términos de altura, mi respiración limitada.
un montón de guerra. Después que compramos este edificio, por un mes se ha desatado la guerra más desarmada que he vivido en los últimos 20 años de mi ministerio. Y eso, en vez de intimidarme, me ha reafirmado que Dios nos trajo a este lugar y que algo maravilloso Dios está haciendo a través de una iglesia latina que no debería estar en este lugar, que no debería haber llegado a esta posición, pero que Dios decidió que así fuese, que así fuese. Así que en medio de todo esto, estaba en la montaña lidiando con guerra espiritual, luego la falta de aire, el montón de años encima, todo eso combinado. Pero mi esposa y yo no nos sentíamos bien, pero le prometimos al chino que también lo llevaríamos a esquiar. Así que nos fuimos con todo el equipo, como pesan esas benditas botas y los esquís y todo, y llegamos a la montaña y allá entró en pánico. El chino entró en pánico. El atrevido del chino, el que no le tiene miedo a nada, el que se lanza por donde sea, entró en pánico. Primero que las botas no le quedaban. Nos fuimos al lugar que rentamos las botas, le devolvimos, le trajimos unas botas más grandes, y luego con las botas más grandes tampoco cuadraba el muchacho. Y luego le pregunté, pero ¿por qué no quieres esquiar? Yo quería por lo menos tirarme una vez, aunque comiera nieve, aunque diera 3 horas. ¿Por qué no quieres esquiar? Porque tengo miedo a la montaña, me dijo. I'm afraid of height. Y ya no hice más. Y comenzó a llorar compungido. Entonces le dije a mi esposa, vámonos, dejemos a la Sofía, a los muchachos, y nos vamos. Nos montamos en el carro, regresamos, él venía llorando, se calmó. Y luego yo le decía a mi esposa, qué cosa rara, cuando él tenía 5 años, 5 años, lo trajimos acá y se lanzó como si nada. Ahora tiene 8 y tiene miedo. Y una vez más me confirmó el Señor, porque es que yo no los creé a ustedes con miedo, es algo que aprendieron en el proceso. Hay tanta bendición en la obediencia, pero no queremos obedecer porque tenemos miedo a perder algunas cosas. Ustedes me escucharon la semana pasada hablar acerca de bendición y prosperidad, y no es tan común que me escuchen. Les dije que la mayor riqueza que Dios te dio se llama, ¿qué cosa? El tiempo. El tiempo, ahora Dios te está pidiendo un 17% del tiempo que te dio para poder bendecir el otro 83% que puso en tus manos. La mayor riqueza. Esta mañana temprano, ayer estábamos orando, mi esposa, estábamos orando con los que estaban en casa en ese momento, Sophie, el chino, y hablamos como familia. Hemos estado pidiéndole a Dios que nos ayude a vender la casa que tenemos, porque tenemos muchos proyectos para avanzar el reino. Y esto parece una locura, y algunos de ustedes van a decir, oh, cuán inestable es el pastor nuestro. Mira, en 10 años, ¿cuántas veces nos hemos mudado? ¿Como 10? Como 10 veces, 10 veces. Casi una casa por año. Pero la última casa que estamos vendiendo vale $2 millones y pico. La primera valía 170. ¿Sabes por qué nunca vas a poder superar la casa de 170 que tienes? Porque nunca quisieras sacrificar tu estabilidad. Y puede ser que ese no sea tu anhelo y tu sueño de superarte y echar adelante y alcanzar cosas. Pero si no pierdes el miedo a dejar tu zona de seguridad, jamás entrarás en la zona de seguridad de Dios. Para poder entrar en la zona de seguridad de Dios, tienes que abandonar la tuya propia. Y eso es lo que Dios te está retando. Cuando habla de diezmo, te está retando a soltar el miedo a que no vas a poder completar tu presupuesto. Cuando te pide el día de reposo, el día sábado, te está retando a poder consagrar tu tiempo para con Él. Y entonces Él se va a encargar de bendecir todas las otras cosas. Todas las otras cosas. Y es allí donde quiero que veas cómo trabaja Dios. Esta mañana, después de orar, recibimos una oferta
de mucho más dinero que lo que habíamos pensado Dios nos iba a dar. Y no quiero que malentiendas esto. No es porque soy mejor que tú. Es porque me he atrevido a practicar un principio aunque me ha dolido. Y créeme que la situación financiera siempre será un reto, pero cuando tú te atreves a confiar en Dios incondicionalmente y no te apegas a lo material, irás de gloria en gloria, irás de bendición en bendición. Esa es la promesa que Dios te hace en esta hora. Y yo te quiero hacer una invitación. Te quiero invitar a ser fiel en todo lo que Dios te revele. Esto que te he compartido hoy, normalmente lo estudiaríamos en una clase de crecimiento un martes de noche. Y he batallado con el Señor porque necesitaba tener paz de su parte para compartirlo. Pero he cumplido con mi parte. Hay una bendición que los judíos descubrieron y los ha bendecido financieramente a otro nivel. Hay una bendición que otros cristianos han descubierto y han visto la gracia y la bendición de Dios sobre sus vidas. Hay una bendición que nosotros como gracia hemos visto. Este lugar donde estamos no es el típico lugar que una iglesia hispana que no tiene padrinos en esta nación podría conseguir. Pero ¿sabes por qué lo tenemos? Porque hemos perseverado en la fe, porque no hemos negociado los principios y le hemos creído al Dios Todopoderoso. Su fidelidad nos ha llevado hasta acá y ha mandado gente muy especial para ayudarnos a dar la estabilidad que el barco necesita para llegar al lugar donde nosotros sabemos que Dios nos quiere. Pero todo comienza con una decisión. Fieles hasta la muerte. No abandones el llamado de Dios. No abandones la visión que Dios te acaba de poner y te acaba de confiar. Sacrifica lo que tengas que sacrificar. Dios quiere prosperarte en todas las áreas, pero hay decisiones que nadie puede tomar excepto tú. Y yo te hago la pregunta: ¿hay alguien acá que quisiera decirle: Señor, yo quiero decirte como dijo Josué aquel día, que decida todo el mundo lo que va a hacer, pero mi familia y yo le serviremos a Jehová? Y si tú quisieras decir esas palabras y quisieras hacer de esa tu oración, ponte en pie en este momento, allí donde estás. No tengas miedo en retar a Dios. No tengas miedo en hacer un pacto con Dios. No tengas miedo en entrar a esas aguas más profundas, porque son aguas más profundas. Yo tengo testimonios de varios de ustedes cuando nos conocimos hace 8 años, 9 años atrás, dónde estaban y dónde están hoy. Y me llena de gozo decir cómo han prosperado, cómo los ha bendecido Dios, cómo han alcanzado cosas que otros jamás se imaginaron. Y apenas estamos en el proceso. Como dijo el apóstol Pablo, les digo yo, no es que lo hemos alcanzado, no es que hemos llegado, sino que proseguimos al blanco, a la meta, al propósito maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Pero si no comienzas ahora, nunca vas a llegar. Si no comienzas ahora, nunca vas a llegar. Entonces, haz pacto con Dios. Cuando se trata de venir a adorar a la iglesia un sábado, no debería estar sujeto a si me siento bien. No debería estar sujeto a si hoy tengo ánimo de ir. Es un asunto de obediencia. Voy porque Dios me dijo que tengo que ir. Y no lo voy a hacer porque me siento bien. A veces usted no se siente bien para ir al trabajo, pero va, porque si no, no le van a pagar. Con Dios debería ser aún todavía más intensa la cosa. Él es el único que puede hacer por ti lo que nadie más puede hacer por ti. Lo que ningún empleador puede hacer por ti. Solo Dios lo puede hacer. Allí donde estás, si lo sientes en tu corazón, yo quiero que hagas esa oración de convenio con Dios. Fidelidad. Ayúdame a ser fiel, Señor. Ayúdame a honrarte en todas las cosas. Y quiero que la próxima vez que un hermano de otra iglesia trate de desanimarte diciéndote que eres un sabatista o eres un religioso, tú le digas todo lo contrario. Si fuese un sabatista, ni siquiera estaría hablando contigo. Pero como soy cristiano, lo estoy haciendo. Yo adoro el día sábado, porque eso fue lo que Jesús hizo. Y yo sigo el modelo de Jesús. Pero no te estoy condenando, ni te estoy diciendo que no te vas a salvar. Te vas a salvar porque tú también crees en Jesús. Y allá arriba Él te va a enseñar
lo que desde mucho tiempo yo estuve practicando acá abajo, una bendición que no tuve que aguantar porque Dios en su fidelidad me la mostró. Es un asunto de revelación, no porque tú eres mejor, sino porque a Dios le pareció buena idea revelarte a ti una verdad bíblica que va a activar una bendición tan grande que recordarás por mucho tiempo, recordarás por muchos años lo que hoy hemos hablado en este lugar. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a guardar sus mandamientos. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad como iglesia, como familia, de poder presentarnos delante de ti. No solamente nuestra casa aquí en Arlington, nuestra casa allá en Medellín, nuestra casa allá en Santiago, República Dominicana, allá en México, allá en Atlanta, Nuevo México, en Barranquilla, en Bogotá y en cada lugar donde alguien está conectado en esta hora. Que puedan entender que esto no es religiosidad, no se trata de ser un religioso, sino de honrarte a ti en todas las cosas. Que reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Que reconocemos, Padre, que nuestros hermanos están en todas partes y que no son menos cristianos porque ellos adoran el domingo o el lunes o el martes o el viernes. Pero que sepan que cada vez que una revelación llega, es nuestra responsabilidad abrazarla. Y yo sé que es la tuya bendecirnos. Por eso los entrego y a mí mismo también delante de ti. Sigue bendiciendo esta casa, nuestras familias, nuestros proyectos y todo lo que has puesto en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.